Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. Veo con muchísimo entusiasmo que hay muchos alumnos en la sala. Eso es un tremendo desafío, es una doble motivación poder contarles de la manera más abierta y más transparente posible lo que ha sido nuestro trabajo en los últimos años. Así que también son cosas, como ustedes van a poder ver, que aplicamos de manera cotidiana en los distintos talleres que tengo la oportunidad de hacer en las universidades tanto de Chile, la Universidad San Sebastián y la Universidad Andrés Bello, junto a la profesora Jimena García Huidobro, quien agradezco mucho que está acá también, por supuesto. Bueno, voy a partir por contarles un poco, tratar de hacer esta charla efectivamente para los alumnos. Entonces, más que una exposición de trabajo, es contarles cómo ha ido obrando el trabajo de nuestra oficina a lo largo de estos años breves, pero también bastante fructíferos, desde que salimos como grupo de arquitectos en la generación del 2000 en la Universidad de Chile. Yo siempre tuve un acercamiento muy importante con la docencia. Siempre me ha llamado la atención la docencia, la posibilidad de discutir, de enseñar y principalmente de entablar un diálogo con otro. La universidad finalmente es eso, no es tanto imponer un criterio o tratar de mostrar un camino, sino que también es fundamentalmente poder conversar y discutir. Y eso es lo que finalmente trato de llevar a cabo en una oficina muy pequeña, que tiene relativamente pocos proyectos, y que comienza por una cierta atención a un imaginario que cuando yo estaba en la universidad lo consideraba como bastante poco certero. A mí, por lo menos, cuando entré a la universidad, las cosas que más me llamaban la atención eran precisamente las cosas más cercanas a la ingeniería. De hecho, yo pensaba estudiar ingeniería. Más que un diseño de una silla o un diseño de una casa, siempre me llamó más la atención un puente o las grúas, o cuando una cercha estaba bien construida, o cosas que tenían que ver más con el ámbito de la ingeniería, con el ámbito más técnico, antes que con el ámbito más sensible de la arquitectura, camino que he ido aprendiendo más con el tiempo, no es tan afín de alguna manera. Entonces, quizás lo primero que tendría que decir es ese imaginario del cual construyo un poco las cosas que trato de hacer. Y estos imaginarios con los cuales yo disfruto mucho y que puedo quedarme horas mirando, no son tanto las obras, sino que son más este tipo de cosas, como los acueductos, los puentes, las piezas de ingeniería de cierta complejidad, como las turbinas o los estanques de acumulación de agua, de gas, piezas inflables que tienen un rol muy preciso. Eso me llama la atención principalmente por esa condición de precisión que tienen tanto en su diseño, que es precisamente eso lo que los hace bellos, finalmente. Entonces, este acercamiento tiene que ver cuando estaba en cuarto y quinto año, nos tocó hacer una batería de concursos en donde comenzamos junto a un gran arquitecto y gran amigo que es Patricio Correa, quien está un poco alejado del mundo de la docencia ahora, lamentablemente, quien era porteño, y con él nos familiarizamos en conjunto con estas ideas. Ganamos el concurso CAP en quinto año, ganamos el concurso para hacer los espacios educativos del UNESCO también en cuarto año, y el mismo año del que hicimos CAP ganamos un concurso para hacer un espacio para alojar una obra de Roberto Mata en el aeropuerto junto a Nicolás Norero y a Abel Erazo. Siendo muy chicos, estaba en quinto año de universidad y con grandes competidores. Fundamentalmente, yo pienso, ahora ya lo veo a lo lejos, que era porque traíamos un poco estas ideas a la práctica, que quizás eran un poco foráneas al mundo del diseño en ese minuto, que estaban un poco guiadas por las pautas de un diseño mucho más específico. Entonces, si se fijan, las reminiscencias de diseño tienen más que ver con estas cosas de cómo hacerlas, de la autenticidad con las cuales precisa de alguna manera la técnica ciertas cualidades estéticas en el diseño. No es tanto la forma porque sí, sino que precisamente en la ingeniería hay un vínculo muy directo con la función y una forma de maravillarse obviamente muy directa con esa nueva belleza que funda en esas piezas.
Bueno, este es precisamente el próximo taller que voy a hacer en la Universidad de Chile, que va a tratar precisamente de estas piezas, de cómo articular este alfabeto de piezas de la gran ingeniería y cómo poder trasladarlas o desmantelarlas y transformarlas de repente en obras de arquitectura. Finalmente, esto, que fue siempre el imaginario que he ido acumulando durante los años, se ha trasladado al gran tema que he venido desarrollando, digamos, de una manera que quizás ahora puedo ponerle un título, pero no es tan preciso. Hasta quizás cuánto tiempo más. Es un tema quizás que me suena, tiene cierta reverberancia, digamos, en la cabeza, que precisamente tiene que ver con el peso. Y el peso deviene un poco del imaginario con el cual les mostré al inicio, que tiene que ver con ese mundo un poco ingenieril, y de preguntarnos cómo los edificios, de alguna forma en Chile, tienen una manera de articular esa carga gravitacional en el suelo. Precisamente preguntándonos porque el edificio tiene una carga distinta, tiene un peso distinto en el suelo chileno. Es un suelo sísmico, es un suelo telúrico, es un suelo con una densidad que yo diría que es distinta, y esa tectónica se traduce en la corporeidad del edificio. Este cuerpo del edificio, que es más grueso, de alguna manera más robusto, se traduce en un elemento que, al ser más robusto y rocoso y pétreo de alguna forma, adquiere una impronta que yo considero única. Y no solamente única, sino que, por lo tanto, bella. Esa belleza que tienen estas piezas de arquitectura que son tan sudamericanas pero a la vez tan chilenas, que tienen que ver con esta condición más telúrica, son precisamente un tema que también me importa mucho. Y precisamente en el cruce de estas dos cosas es donde he estado trabajando durante los últimos años. El peso del edificio, por un lado, en cómo hay obras de una claridad tremenda, en cómo manifestar esto en la expresión del edificio. Y no solamente eso, sino que también en cómo pueden generar un cuerpo de arquitectura local y un cuerpo de arquitectura sumamente preciso para el territorio. No únicamente vinculando, digamos, la plástica arquitectónica a un discurso que tenga que ver con reinterpretaciones formales locales, sino con una condición un poco más ingenieril, por llamarlo de alguna forma. Hay un error en el título, lo voy a mostrar ahora, es el MOP. Hay un proyecto con el cual de alguna manera inicia este trabajo, que justamente lo hago con Patricio Correa hace un par de años atrás, que se hizo un llamado para un concurso público para construir un edificio de oficinas para albergar el Ministerio de Obras Públicas en Valparaíso. De partida porque Valparaíso nos seduce, no por las casas en los cerros, sino por el puerto, por esta cosa que les vuelvo a reiterar, nos maravilla un poco más, por esta cosa de la ingeniería que está flotando sobre todo en el plano y también en algunas construcciones, en los ascensores, principalmente en el plano inclinado al paraíso. No dudamos en presentarnos. Pero inmediatamente sabíamos que la gran mayoría de los concursantes iban a tener un vínculo muy directo con esta especie como de folclore de Valparaíso, que era como un link muy directo. Y nosotros lo que tratamos de vincular era precisamente el discurso que le estoy comentando ahora. Hay proyectos notables en el plano de Valparaíso que se hicieron durante el siglo XIX, comienzos del siglo XX, que son industrias. Si hay algo preciso en arquitectura, que yo al menos lo considero así, que tiende a ser más preciso que otras obras, es precisamente la arquitectura industrial. La arquitectura industrial tiene un rango muy menor en donde poder manifestar algún recurso individual, algún recurso del arquitecto. Estas obras, que son bodegas del siglo XIX, proliferan en todo el plano donde precisamente iba a estar nuestro proyecto. La bodega Juque, Chilectra, Compañía Industrial Comercial Tres Montes, etc. Algunos de ellos en este minuto lamentablemente ya han sido destruidos. Estas obras tienen una claridad meridiana, son sencillas por un lado, fáciles de construir,
cumplen su propósito, que es finalmente generar espacio para poder albergar materia que venía en barco, por lo tanto su escala no deja de ser menor. Y la impronta estética que tienen son extremadamente sencillas, pues no es su propósito hacer un palacio, sino que su propósito es albergar algo. Y por ahí parte como el principio de este asunto. Entonces teníamos una manzana que teníamos que utilizar de manera completa. Estos son dibujos del Pato Correa. Y finalmente nos acercamos a esa impronta de ser extremadamente eficientes con lo que íbamos a proponer. Y no buscar una estética per se, sino que efectivamente que lo que resultara de esa exploración fuera lo que finalmente manifestara lo que el edificio tenía que expresar. El volumen es un volumen compacto que normativamente se define como un edificio de 6 pisos y finalmente se empieza a articular a partir de una retícula. Una retícula que se nos empezó a dar primero por el orden del programa, por el orden de algunos espacios públicos muy menores que íbamos teniendo, principalmente en el primer piso, a partir de un hall, digamos, que articulaba la vocación del espacio público del edificio y a través de una terraza que ocupaba la mitad de la última planta. Como también había poco espacio, hicimos un único patio central que permitía ventilar y vincular con iluminación a los distintos espacios del edificio. Ese es el emplazamiento. Es un emplazamiento que está muy cercano al edificio de Juan Sabaj. El edificio de Juan está justamente en la otra punta del edificio Duoc, que hizo el primer edificio Duoc que hizo, que tiene un zócalo de planchas Cortén. Y nuestro edificio está justamente en la otra punta, en una manzana sumamente urbana, que no tiene ninguna particularidad reconocible a los típicos de Valparaíso, más que cercanía a estos edificios que encontramos con cierto valor. Estos son ya desarrollos de la planta del concurso, no es del proyecto. Preferí traer esto porque yo creo que a los alumnos les sirve más estas cosas que son más de idea, de alguna manera para entender la relación que tiene la traslación como súper directa de un anhelo, digamos, de un discurso a una manifestación formal, más rápida. Si se fijan en la batería de espacio que da hacia la calle, es un espacio público, es abierto, se arma un atrio central. La línea de la estructura finalmente queda en el borde exterior del edificio y solamente son algunas piezas las que caen contaminando los dos ejes centrales a 7,75 metros de distancia, justo para que raspando pase un auto en el estacionamiento inferior. Esa es la planta de abajo, dado que teníamos muy poco espacio para meter harto programa, tuvimos que ocupar la planta inferior, meter un pequeño auditorio y definir una pequeña plaza abajo que finalmente articulaba los lugares donde había mayor movilidad, principalmente de funcionarios en el ministerio, transportistas, choferes, etc. Hacia arriba, en el segundo piso ya, como se ve, hay un vacío que arma esta especie de galería, que es un espacio protegido, pero a la vez vinculado con la calle. Se genera este patio interior que define el primer departamento, que es el departamento más público del edificio. Y luego las baterías de oficina se empiezan a articular como plantas bastante flexibles en un módulo que finalmente resultó bastante eficiente para poder incorporar una oficina con una sala de reuniones o duplicándola, incorporando una oficina con una sala de reuniones y algún pequeño servicio. Y eventualmente sacando todos los tabiques se podía armar una planta libre. Eso pareció muy sensato y en los cambios que iba entre una planta y otra se comenzaban a articular este pequeño movimiento que iban haciendo los jardines con los espacios de hall que permitían tener un pequeño control antes de ingresar a los departamentos. Si se fijan, ya en el último piso está la zona de la fiscalía y hay un casino y una terraza que también es pública, que permite que principalmente los funcionarios puedan ocupar ese espacio abierto y que, dada la altura de los edificios circundantes, en este minuto permite mirar el mar. Ese es el corte del edificio. Si se fijan, es bastante poco ostentoso en su corte. Es bastante claro en términos de su modulación, en términos de su compartimentación interior para albergar el programa que de alguna manera propone el concurso. Entonces, finalmente, el único espacio que teníamos como
como pieza sustraída a esta masa de metros cuadrados, era este atrio que finalmente articulaba algunos espacios verdes para tener alguna mejor calidad de vida al interior de las oficinas, luz también y por supuesto ventilación en los espacios en altura. Esto fue ya cuando empezamos a trasladar a la tridimensionalidad el proyecto, como empezó a adquirir esta impronta de una retícula de hormigón que únicamente tenía la modulación necesaria para compartimentarse por el programa que albergaba, pero a la vez también nos parecía súper adecuado como una especie de reinterpretación de aquellas piezas de las cuales les hablaba al comienzo, de rescatar esa ingeniería más pura, esa ingeniería más honesta, y que por supuesto en Chile es una muy buena ingeniería que yo diría como de cierto nivel mundial. Y finalmente el edificio únicamente lo que tiene es un vestuario sobre eso. O sea, la idea de dejar como una cosa permanente, esa herencia de esta ingeniería pura, lo único que se permite contaminar como con, entre comillas, arquitectura, es con esta piel que permite diferenciar el interior del exterior, que en ese sentido es un principio como bien moderno, únicamente una piel que ojalá fuera casi invisible. Ese es el corte del edificio, y en el corte aparece este atrio que va articulando pisos, medios pisos y también los halls en altura, permitiendo que obviamente se ventile el interior y incorporar luz natural a los distintos recintos. El único cuerpo que dejamos como un elemento más sólido fueron estos elementos de ascensión, estas escaleras, que eran elementos más arrojados, que al ser más corpóreos también permitían dar esta idea como de peso que iba bajando desde la altitud hasta el basamento del edificio. Eso de alguna manera también permitía entender que sobre esta grilla había otros pesos colgando sobre él, de alguna forma. Si se fijan, esa es como la imagen, y a continuación está el corte. Entonces por afuera es únicamente una reja, pero por dentro tiene una serie de piezas que articulan con una riqueza distinta el discurso del edificio. Le dan esa vocación más pública. Esa es la vista de la esquina. Bueno, este edificio lo ganamos con el Pato, lo desarrollamos, lo entregamos y lamentablemente por un tema político en este minuto está en el refrigerador, dado que no es un edificio tan público como fuera, no sé, pues un teatro o un hospital, no tiene tantos beneficios para la sociedad antes que un edificio de oficinas para funcionarios de gobierno, quedó un poco quedó en el testero y en este minuto estamos cruzando los dedos y también presionando bastante para que lo podamos hacer. Si se fijan, ahí atrás está el edificio Juan, el Duoc, y este estaría en la esquina. Ha sufrido hartos problemas porque el edificio originalmente tenía una cantidad de metros cuadrados en el subsuelo que finalmente se triplicaron, y eso encareció muchísimo el proyecto. Por el nivel freático que hay en esa zona es ganado al mar, entonces a 1 metro uno se encuentra ya con una playa, es mucha agua, y para poder implementar los subsuelos hay que hacer un sistema de ingeniería bastante caro. Tanto así que incluso se evaluó hacer un edificio hermano en otro lado antes que excavar. Bueno, hay otros proyectos que son más cortitos que tengo, que también los traje, me parece que son interesantes de discutir y de mostrar. Así como el anterior viene como esta idea de esta ingeniería pura, tratando de no tocarla o tratando de que la belleza del edificio plasme, digamos, bajo esa lógica, la expresión de la arquitectura. Nos planteamos, si bien estos edificios pesados que teníamos en Santiago tenían una impronta muy particular, nosotros de alguna manera no nos es natural volar, no nos es natural salvar tantas luces, no nos es tan natural hacer edificios ligeros. Entonces surge una invitación de la decana Marcela Pizzi para hacer un pequeño pabellón en el campus Antumapu, que fuera un pabellón móvil, una invitación casi de pasillo, que me lo tomé bastante en serio. Y la idea era hacer una exposición de distintos cursos de diseño en el campus Antumapu,
que fuera obviamente un pabellón que se pudiera desmontar y montar y así sucesivamente. Y yo propuse la idea de que efectivamente fuera un edificio sin peso, que fuera un edificio que, si bien Méndez de Rocha puede volar en Sao Paulo, nosotros en Santiago no podemos hacer eso. Entonces es como una especie de sacada de lengua a Méndez de Rocha, decirle, si tú puedes volar allá, aquí no lo podemos hacer, aquí tenemos que hacer solamente eso. Y si es que el viento lo permite. Entonces surge la idea de tomar este imaginario de los edificios más suspendidos de Henry Gifford, de cómo un edificio podía efectivamente levitar, que no tocara el suelo directamente. Entonces, trabajamos con una empresa que hace ficticios, y estos ficticios efectivamente permiten levitar o suspender una mínima cantidad de peso del suelo, que es lo mismo que pasa en los malls cuando uno compra el globo con una especie como de pequeño peso, y las guaguitas van con el globito colgando y mágicamente el globo mantiene suspendido a 60 centímetros del suelo la pieza, algo muy similar. Entonces creamos esta especie de campo. Y el campo como ejercicio era una grilla, una retícula, en donde la exigencia porque se les pedía a los diseñadores no era un tamaño para colocar su maqueta, no era un volumen para colocar su maqueta, sino que era una cantidad precisa de gramos, con la cual no podían exceder porque si no el edificio se caía de alguna forma. Entonces el edificio tenía que estar suspendido y respetar esa cantidad de gramos, y el diseñador tenía que trabajar para poder lograr aquello. El Campus Antumapo, esta era un poco la impronta que teníamos, que era suspender esta especie de campo de puros globos con helio de 3 metros que permitía estar un par de semanas en el lugar, llenándolos con pequeñas cargas, era bastante barato. Y por supuesto esta cuestión se desinflaba, se guardaba en un cajón y se podía llevar a otro lado. Este proyecto encantó mucho, en verdad, pero fue imposible hacerlo. Y como tantos otros proyectos, está todavía en un blog, por ahí, perdido. Ahora sí voy a entrar a un proyecto que lo hicimos los últimos meses, que es una casa que, gracias a una gestión de Benjamino Portot, pudimos participar en la Casa de los 8 Quebradas, en Los Vilos, y para nosotros también es una tremenda oportunidad de plantear estos temas. Nuevamente el tema del peso, que por un lado tiene una impronta exagerada en Chile, en algunos casos esa exageración es parte como de una cierta estética, pero por otro lado también en Chile hay mucha fragilidad, y esa fragilidad como ingenio local contrapone una idea muy, muy bella entre aquellas cosas sobredimensionadas y aquellas cosas que tienen una fragilidad mucho más importante. Entonces, propusimos hacer chocar estas dos condiciones, que precisamente nos hemos ido dando cuenta que en la medida que se hace más contraste entre la cosa de la fragilidad con la cosa de la gravedad, los proyectos son mucho más claros. Entonces, ¿de qué manera el peso, por ejemplo, que tiene este estanque, se podría oponer a la fragilidad con la que se sostiene este puente ferroviario? Y de alguna manera nos acercamos como a este tipo de imaginario, en donde la inversión del peso parece una idea interesante, entendiendo que lo liviano, como expresión de arquitectura, como expresión de la estructura, siempre ha estado obviamente supeditado como los pisos superiores hasta la modernidad, en donde efectivamente Le Corbusier suspende la Ville Savoie o Mies suspende la Casa Farnsworth. Entonces, parece una situación interesante cómo hacer eso de alguna manera como más local, entendiendo que nuestra exigencia probablemente de secciones es distinta, producto de los mismos sismos. Entonces, la relación del peso con el suelo, por ejemplo, aquí está la relación de la Ville Savoie, Le Corbusier, y también, por ejemplo, lo que hace OMA con Arup en Burdeos, que son dos situaciones donde la suspensión del volumen parece ser una propuesta interesante. Entonces, como en Chile la idea del peso podía suponer, digamos, una propuesta en donde la gravedad hiciera su efecto y también afectara de alguna forma la estructura. El peso, para que sea peso, hay que suspenderlo. Y por ello partimos como un peso terrestre que luego al suspenderse inmediatamente genera gravedad. En el vacío generamos un patio y para suspender esta pieza, tantas
piezas pequeñas como fueran posibles para generar una densidad que hiciera evidente, que hiciera explícita esa manera en que tienen que sostenerse las cosas. A la vez pensamos en vincular el edificio con el paisaje, a la vez el edificio con el patio, a la vez poder recorrerlo, como eran los ambulatorios en los edificios clásicos, y también compartimentar de una manera bastante diferente la planta superior como una planta doméstica, una planta de compartimentaciones excesivas versus una planta extremadamente libre. De nuevo el tema de ese contraste que hablaba al comienzo. Entonces había distintas alternativas. En la casa podía tener en algún minuto un jardín, en otro minuto un patio, en otro minuto ser mixto, o en otro minuto ser mucho más comprimida su funcionalidad, dependiendo del alcance de la casa. A su vez, esta especie de esqueleto que tenía el edificio abajo, esta especie de zanco, permitía adaptar esta pieza a distintos suelos posibles, a un suelo plano, a un suelo con una pendiente suave, a un suelo en esquina con pendiente, a una pendiente marcada que debiera salvar distintos niveles. También la posibilidad de vincularse, y la vinculación era bastante fácil. Pero finalmente lo que más nos sedujo era la posibilidad de trabajar esta pieza. Entonces, aquí son esquemas de cómo poder hacer funcionar en el primer piso esta idea como del espacio con la vía espontánea, con la vía más pública, que no tuviera ningún impedimento físico para poder hacerlo, y en los niveles superiores todo compartimentado. A su vez ya había la aplicación de algunas ideas de ventilación, de sombra, de poder trabajar la pieza superior como una unidad de calor, trabajar la iluminación natural tanto desde los bordes, desde arriba, desde el interior, etc. Y también sistemas más activos en donde pudiera, dado que teníamos una cubierta plana, poder ocupar sistemas activos para poder potenciar el uso interior y ser un poquito más verde. La planta de la casa finalmente es este bosque que, al ser cuadrada, permitía que los marcos no tuvieran que tener diagonales, porque precisamente la simetría de la planta opone las distintas fuerzas en las distintas direcciones posibles. Entonces nos sorprendimos porque precisamente el calculista nos quitó esas piezas y dejamos únicamente los marcos, dado la eficiencia de la geometría, de la morfología de la casa. Y arriba era bastante flexible porque podíamos tener dormitorios, podíamos tener espacios más públicos, podíamos tener dormitorios con baños incluidos, dormitorios con baños separados, etc. Y propusimos dos alternativas en donde la casa efectivamente podía ocupar el interior como un jardín, como un patio abierto, o derechamente una segunda alternativa, como la que está acá, en donde esa primera planta fuera un espacio mixto, en donde fuera una especie de jardín sombreado, cubierto, en donde la vida de la casa estuviera en ese punto medio entre la definición de esta vida un poco más informal, digamos, del primer nivel, versus esa vida mucho más rígida de estas especies de cuarteles que hay ya en el segundo nivel. Hay algunas rótulas en las esquinas que permiten los crecimientos y a su vez permiten subir a las terrazas del edificio. También hicimos una vivienda más chica que resultó bastante interesante también, y las relaciones de posibles crecimientos que finalmente yo creo que es lo que vamos a tener que cambiar en la siguiente etapa del proyecto. Abajo lo interesante es que el proyecto funciona con madera y en una primera etapa lo que propusimos fue rehacerlo hormigón, o poner de una manera bastante radical el peso. Y efectivamente, dada la cantidad de secciones de las piezas y la resistencia del material, el edificio funcionaba bastante al límite, pero funcionaba bastante bien igual. Vale decir, en vez de tener una gran sección, para que me entiendan, así como la Torre Entel, que es un tronco de hormigón rígido, la operación que hacíamos era tomar esa sección de ingeniería y compartimentarla en pequeñas secciones, pero muchas veces. Y eso permitía, si se fijan, ver como en la planta que hay acá arriba, ver este pequeño bosque de secciones más oscuras que finalmente hacen ese trabajo. Y esa es un poco la imagen de la casa al final, que es un volumen más ciego, pétreo, que efectivamente propusimos cerrarlo con estas persianas metálicas que dieran siempre la impronta a un cuerpo más opaco
y que en la medida que de repente esta casa de fin de semana se ocupara, se abriera y se vinculara con el paisaje, pero finalmente fuera como un elemento más monolítico. Y abajo, una cosa súper abierta y vinculada al paisaje, que se pudiera recorrer o traspasar incluso, ¿no? Y dependiendo de las necesidades de la casa, poder vincularla directamente con el paisaje, meter un auto, un caballo, qué sé yo, un perro, etcétera, que tuviera una vida mucho más doméstica, ¿no? Aquí un poco la idea de poder cubrir ese lugar, de poder ocuparlo como un espacio mixto entre un jardín con muebles y con una vida doméstica, ¿no? O derechamente sacar esa cubierta y poder ocuparla como un espacio natural y atrapar ese espacio natural, ese pedazo de paisaje dentro de la casa. Esa es otra imagen. Otra imagen, dado que no, la casa puede tener muchos emplazamientos, tratamos de hacerlo en distintos lugares, ¿no? Bueno, el siguiente proyecto, antes de ir terminando, es una casa que a mí me tiene muy entusiasmado, que esta es la obra que estoy en este momento construyendo, que es una casa, una vivienda de un compañero de curso en Matanza. Y digo esto porque la verdad que para creer estas tonteras que les estoy contando, el cliente tiene que ser bastante cercano y tiene que estar bastante convencido de lo que uno le dice. Y este personaje es un hombre de la construcción, muy joven, bastante emprendedor y bueno, y con los mismos intereses que tengo yo. Por eso de alguna manera hemos tenido una buena afinidad. Esta casa de los 6 marcos que yo he denominado, teníamos que sí o sí hacerla en madera. Esa era una impronta porque tenía muy poca plata. Teníamos un presupuesto extremadamente reducido y la única posibilidad de hacerla en ese lugar y con ese dinero era hacerla en madera, lo cual para mí era una cosa preciosa, era un tremendo desafío. Entonces lo primero que hicimos fue decir, la casa no podemos pensarla una casa en madera, ningún diseño en madera se piensa en planta, sino que se piensa en corte. Y por eso es la idea del marco. La idea del barco, un barco jamás se piensa en una planta, el barco se piensa siempre en corte, en sección longitudinal o en sección transversal. Y a partir del diseño de las distintas escuadras, se van armando las piezas, pero finalmente la planta es una anécdota de este resultado. Y por eso es que la arquitectura final en madera, y vuelvo al tema de la ingeniería a este punto, me parece muy lúcida cuando efectivamente construye aquello que tiene una funcionalidad directa y finalmente esa estética que rescata esa manera de funcionar la hace tan bella finalmente. Un barco de madera no hay cosa más hermosa que un barco de madera, no hay cosa más linda que un galpón de madera, independiente de que tenga una misma pieza repetida 100 veces. Entonces por ese lado nos fuimos. Y recalar entonces en esta idea de trabajar con la sección, y hay muchos que trabajan con la sección, y grandes arquitectos, y aquí por ejemplo está la sección de la casa de Kazuo Shinohara, o una sección de Glenn Murcutt, que efectivamente son arquitectos que en varios proyectos trabajaron las distintas obras a partir de este entendimiento con el corte. Entonces, el proyecto nosotros lo pensamos a partir del corte, como 2 pabellones enfrentados, como una vivienda de fin de semana, dado por producto del viento, se abriera hacia el interior y cerrado hacia el exterior. Fuera una pieza que en la oposición de las dos barras, de alguna manera generaran la vida. Y dado que el suelo tampoco era un suelo muy bueno, decidimos tocarlo poco. Y en eso surge un poco la idea de estos marcos, que finalmente son piezas de 8x8 que llegan a suelo de manera bastante rotunda y se afirman las vigas maestras, que son de 10x2, 2 vigas de 10x2 a los costados de cada uno de estos pilares. Y finalmente lo más interesante son estos tijerales, que en un comienzo pensaba que podían ser bastante poco nutritivos para la estructura, y en la práctica, cuando estuvimos corrigiendo esto en los modelos de estructura con un calculista joven muy aventurado en este tipo como de trabajo, nos dimos cuenta que esa pieza ayudaba un montón en el trabajo. Y por ello también adquiere una impronta de cierta relevancia en la estética del proyecto. Entonces, finalmente, la planta son estos 2 pabellones que se arman a partir de este chasis de madera y tienen en los testeros
dormitorios que son los dormitorios que eventualmente van a ocupar los invitados a la casa, que es este de acá con este de acá. A la casa se entra por este pequeño patio, entonces la casa finalmente es como una H. Y la pieza que vincula los dos pabellones es la cocina. Eso porque mi amigo tiene un gusto particular por los asados y por la comida y por el trago y por las fiestas. Entonces también lo piensa como una casa a fin de semana, pero también como de parranda al final. Y la posición de ese programa en ese lugar tiene esa vocación de alguna forma. Y créanme que este es el lugar que lo tiene más contento de la casa. Y un pequeño núcleo que finalmente es un volumen de madera tinglada que va a ser un vestidor con los servicios del edificio. Como ven aquí, este es el lugar protegido del viento porque el viento viene en esta dirección. Es un viento bastante fuerte, de hecho. Eso es la planta de los 6 marcos, que son finalmente los que sostienen la estructura, que están tomadas en 2 vigas transversales en el subsuelo de la casa y después sostienen una mesa, que es un cadeneteado de piso, y sobre esa mesa se sostiene la casa que tiene 2 vigas como de tren, finalmente en ambos extremos. Ya se los voy a mostrar. Este es el detalle de la única variación que tiene la sección, que es una lucarna que ingresa en el comedor. Todo el resto de la casa tiene la misma sección, es un poco respetando esta idea también de no hacer tantas variaciones, de no afectar morfológicamente la misma ingeniería. Entonces la casa tiene esa impronta, que es esta especie de marco que finalmente llega al suelo, y la viga, que tanto adelante como atrás son los que sostienen y le dan rigidez en los bordes, que eran puntos con cierto compromiso, producto del voladizo que tiene la casa. Esa, por ejemplo, es la sección de estos marcos, y eso es finalmente como queda la casa. Tiene 2 pasarelas, una para acceder, que es una rampa, y una segunda pasarela que es para caer en el patio, que es la que se ve ahí al fondo. Ahí se ve un poco también la estructura, que finalmente lo que amarra la casa es el suelo. A pesar de lo malo del suelo, efectivamente la fundación es la que cumple el rol de tomar cada uno de los marcos. Salen estos 6 marcos y finalmente arriba lo que contiene esta cáscara superior son estas vigas puente que van por los bordes. Esa es otra vista. Otra vista también con lo mismo. Y esperamos que esta sí pueda terminarse. Esa es la visita a terreno y esta es la visita de hace una semana atrás, que ya están haciendo este tema de las fundaciones. Quiero terminar con el proyecto que presenté para el JAP Constructo y que ganó Guille Evia, que va a venir seguramente a mostrárselos en unas semanas más, pero también me interesa que tengan otra postura, que fue la que finalmente nosotros presentamos en este concurso. Junto a Nico, que por ahí está, Nico del Río, también quedamos finalistas y perdimos. Pero bueno, es parte del proceso. Pero hay muchas cosas que yo puedo sacar al limpio de este proyecto y me gustaría, por supuesto, conversarlas y mostrarlas. En primer lugar, nosotros este proyecto lo hicimos con Emanuel Astete y con varios alumnos de la Universidad de Chile, que no quiero olvidarme de ninguno, pero son varios. Está Pablo Schmidt, está Juan Elton, está el hermano Pablo, que es Nicolás Schmidt, Domingo Arancibia, Matías Valarce, que nos hizo un video, que es el marido de la Gaby Medrano, nos hizo un video precioso que después les voy a mostrar. Oye, hay harta gente trabajando en esta porquería porque al final es mucha pega y bueno, también puede pasar lo que me pasó a mí, que uno pierde y queda aquí en un blog ahí guardadito, pero es un proyecto al cual le tengo mucho cariño. Lo primero que hicimos nosotros para acercarnos al tema fue no olvidar todo el discurso que les he contado, de acercar esta arquitectura a esta raíz como ingenieril más pura, tratar de trabajar obviamente con el tema del peso, pero para hacer eso la pregunta era cómo. Y lo primero era, antes de adelantarme, entender el lugar, que finalmente es uno de los pocos parques en Santiago que no tiene una relación muy vinculante con el agua. Sí lo tiene la Quinta Normal, sí lo tiene el Parque O'Higgins, sí lo tiene el Parque Bicentenario, pero el Parque Araucano particularmente, de hecho, tenía una piscina y la demolieron para hacer el actual Kitsania. Y finalmente no tiene
lugar de encuentro con el agua, como espacio público, digamos. Entonces, dijimos, ok, está el tema del peso con el cual nos habían seleccionado como finalistas. Nos parecía sensato continuar con ese trabajo y así lo hicimos. Entonces nos hicimos la pregunta de cómo vincular el peso a este lugar. Y lo lógico era a través del agua, ocupar el agua como una carga, que es una carga muy distinta, es un peso muy diferente, porque no es un peso tan estático, es un peso que hay que contener, que se puede conducir, que se puede acumular, se puede hacer muchas cosas con el agua para poder entenderlo como peso. Entonces empezamos a entender que se podía coleccionar esta idea de las sensaciones con el agua, por ejemplo, a través de la lluvia, el sonido de la lluvia de la lluvia en penumbra, la lluvia con poca ropa, la lluvia en verano, era una sensación bastante interesante desde esa perspectiva. La bruma también, el silencio de la bruma, la humedad de la bruma en ambientes con distintos colores también puede ser interesante, etc. Tocar de repente el agua como una instancia más táctil, no solamente entenderla como una cosa más tan acuosa, sino que también poder tocarla o tener una cosa más pétrea con el agua. El reflejo, la oportunidad que efectivamente genera el agua con la posibilidad de reflejar las cosas, de duplicar su amplitud, de tener una doble percepción de esas cosas. El sonido. El sonido nos parecía quizás una de las piezas más sugerentes porque en determinadas culturas de repente hay edificios únicamente para escuchar el agua, para escuchar una fuente, se hacen de repente plazas enteras para únicamente sentarse a escuchar el agua. Nos parecía también una cosa muy interesante. Y la caída desde ciertos formatos también permitía sonidos más roncos del agua o sonidos mucho más pausados, sonidos más percutorios del agua, pero otros que quizás pudieran tener un calibre más como una especie de cello constante que podía otorgarnos otra cosa. Pero también esta idea acuosa nos iba dando un imaginario, una tinta, digamos, distinta con la cual poder trabajar. Y traducimos eso a la gravedad, de cómo poder incorporar esta idea de las atmósferas a la gravedad. Y aquí viene un poco el tema del proyecto, que tiene que ver con esta idea de acumular el agua por un lado, que tiene que ver nuevamente con las ideas ingenieriles puras de las cuales les estoy hablando, la idea de conducir el agua, de llevarla de un lado a otro, y la idea también de poder contenerla. La contención del agua quizás es el ejercicio más interesante, porque en ese minuto el agua tiene un peso, digamos, muy distinto. Y esas tres decisiones finalmente gatillan las tres operaciones que hace el proyecto, que finalmente es hacer un estanque en el agua, en el suelo con una membrana, construir una serie de vasijas, que nos ayudó aquí la oficina GT2P, Sebastián Rosas, que se me había olvidado ya mencionarlas, que ellos nos asesoraron en la construcción de estos cuerpos, que son como unas especies de capullos invertidos. Y por otro lado, el acueducto, que finalmente iba a ser la pieza que iba a hacer recorrer el agua por estos distintos lugares. Punto suspensivo en eso, y nos vamos finalmente a un tema que era, retomando el tema anterior de las sensaciones del agua, nos surge la idea de cómo embalar el agua, de cómo embalar estas sensaciones y llevarlas al lugar. Entonces, por un lado está el acumular, por un lado también teníamos la idea de la estructura, que podía ser un tema interesante para poder trabajar, dado que podíamos ilustrar a la persona que viniera a nuestro pabellón el esfuerzo que tenía que hacer el cuerpo para sostener el agua, y por otro lado la atmósfera que iba a contener. Entonces, esos tres puntos finalmente se traducen en una decisión que nosotros consideramos apropiada, que era oponer, por un lado, una cosa muy hecha en serie, muy repetitiva, como se construye un poco en Chile, económicamente hablando, por supuesto, en territorios más remotos, construir reiterando, iterando la solución, sin detenerse hasta poder completar el número necesario de piezas para poder subirlas a un camión y montarlas. Y por otro lado, algunas piezas que tenían esta cosa como de más hecho a mano, que podían proliferar de una manera diferente. Producto del contraste. Nuevamente, el tema del contraste también parece recurrente, ¿no? Entonces, por un lado estaba la estructura, que es el sostener, digamos, el agua. Por otro lado estaba la idea de la vasija,
que era el contener el agua, y por otro lado está la idea de esta atmósfera que lo iba a dar el vestuario de esta estructura, que finalmente eran elementos súper livianos y ligeros, que eran finalmente telas o cosas así. Las experiencias finalmente las catalogamos. Dijimos cómo coleccionar esta experiencia, por eso coloco esta foto de Marcel Duchamp, que finalmente esta caja es una gran colección de estas experiencias, y queríamos que el pabellón finalmente fuera eso, fuera esta vivencia en donde el recorrido no fuera un mero vistazo, sino que efectivamente fuera un lugar en donde uno pudiera entrar y tener distintas experiencias únicamente por la grata sensación de poder hacerlo, digamos, de entrar en una y salir de otra. Entonces imaginábamos una primera atmósfera con la bruma, que estaba resuelto esto con la gente de GT2P, que había diseñado la pieza, que después les voy a mostrar los planos. En otro lado está un volumen translúcido que GT2P había diseñado una especie de embrión muy interesante, que lo tengo en el plano también, se lo voy a mostrar, con fibra de vidrio. La atmósfera de la lluvia, que era esta especie como de cuerpo más aéreo, en donde estaba con miles de hoyitos y eso también permitía que en el lugar estuviera lloviendo. La atmósfera del reflejo. La atmósfera del sonido, que era un cuerpo mucho más puntiagudo, que efectivamente tenía un eco y una reverberancia producto que la tela era una gamuza mucho más ancha. Y el del chorro, que finalmente uno de estos vasijas tenía una abertura mucho más directa y tenía una reverberancia distinta. Cuando dijimos cómo ordenar el proyecto, probamos muchas formas y en verdad estuvimos bastantes semanas estudiando cómo poder hacerlo. En el primer lugar hicimos un único espacio, pero lamentablemente no nos generaba la intimidad necesaria para poder percibir cada una de estas sensaciones. En segundo lugar, varios volúmenes haciendo ejercicios de compartimentación mucho más sueltas, con una lógica en donde no existiera una ortogonalidad muy marcada, lo que efectivamente le da un protagonismo no deseado a las fugas del espacio y también a ciertas perspectivas que aparecían entre los cuerpos. Y finalmente un orden mucho más cartesiano, a pesar de que plásticamente, y aquí quiero ser honesto, plásticamente quizás no era el que más nos gustaba, parecía el más certero, para cuidar ese anhelo que nos habíamos propuesto al comienzo. Y así lo hicimos. Dijimos, no importa que sea más feo, es mejor que sea más correcto y tratar de ser un poco más responsables con el discurso que nos habíamos propuesto al comienzo. Finalmente, esta colección de piezas nos empezó a determinar como una especie de castillo, como una especie de cuerpo que ya teníamos entendido que iba a estar en el agua y empezamos a fijarnos que teníamos una especie de castillo en el agua. Y la estructura también nos iba a permitir ver con esta translucidez de un lado a otro, pero sin poder recorrer este pabellón de un vistazo completo. Finalmente, esta es la planta, que son estos pabellones con estos embriones puestos adentro. Y cada uno de estos lugares son estanques que se van llenando y el agua funciona como un principio activo durante ciclos. Teníamos resuelto que el ciclo duraba alrededor de 4 horas, en donde se podía llenar una piscina, vaciar la otra, ir llenando estas vasijas, vaciar esas vasijas, volver a llenar los estanques, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la idea era que el pabellón nunca estuviera muerto, sino que siempre, dependiendo del horario en que uno fuera, pudiera encontrarlo lleno, pudiera encontrarlo vacío, pudiera tener una cierta vida. Entonces estudiamos cada uno de estos pabellones con todos los detalles necesarios de cómo tomarlos, de cómo hacerlo estructuralmente. Finalmente lo que definimos con Sebastián era hacer una especie de esqueleto metálico y el enchape lo definimos en madera, pero las cabezales inferiores en donde iba a estar el agua, esa madera iba a tener un cierto tratamiento para poder conducir o chorrear o hacer que el agua hiciera el efecto deseado. Misma situación en los otros pabellones. Los pabellones tenían algunas dimensiones, 2 tipos de dimensiones, pero siempre el mismo marco, cosa que el marco pudiera replicarse y poder hacerse en serie. Este es el cuerpo de la lluvia, que efectivamente, si se fijan, es un cuerpo mucho más acostado. Y arriba, si se fijan, va esta especie de acueducto que con una gravedad mínima va conduciendo el agua desde estos estanques. El reflejo, lo mismo. El sonido, lo mismo.
el chorro que teníamos aquí eran dos tipos de chorro que hacía una especie como de sinfonía, lo habíamos propuesto así. Aquí está estudiado en detalle los distintos niveles que tiene que tener el suelo para poder llenar y vaciar de los distintos cuerpos y entender de que esta cosa tenía una cosa más viva, ¿no? Ese es uno de los cortes del edificio. Tiene una especie como de cuerpo aéreo que va haciendo un dibujo muy distinto. Eso se alcanza a ver en la planta, me parece. Voy a volver acá. Que es el elemento que está con la sombra y va pasando y dejando agua, digamos, en cada uno de estos cuerpos. Eso es de nuevo lo que se ve cortado y finalmente la idea era efectivamente tener el estanque abajo, la estructura como un elemento más translúcido y arriba este acueducto del cual colgaban estos especies de embriones que tenían el agua en su interior. Entonces, si fijan, eso es como el traspaso, digamos, al edificio. De nuevo, la misma lógica del embrión colgando como una especie de peso invertido, suspendido y colgado de la estructura exterior. Otra vista. Bueno, y también les traje, no están muy editadas, pero igualmente encontré que era bonito traerlo, porque finalmente todo el proceso fue muy análogo y nuestra entrega tuvo muchas maquetas. Estudiamos mucho el funcionamiento de la estructura en términos de su configuración de marco, también los elementos que necesitaban tensarse, etc. Y fuimos probando también las cargas a las cuales se iba a exigir. Entonces construimos para cada uno de ellos un símil, digamos, hecho como un volumen que de alguna manera representara la carga a la cual iba a estar exigida. Esos son los dos cuerpos que están articulados dentro de esta reja. Hay uno que efectivamente está hecha de vela, para mostrar que era un elemento más translúcido. Y estos son otros pabellones, los dos pabellones más chicos que están hechos en una sola maqueta. Y esa es la maqueta general del proyecto, que finalmente muestra estas especies de pabellones con estos embriones puestos suspendidos, así como si fuera una especie de un telar, así una cosa bien orgánica, por llamarlo de alguna forma. Entonces se contraponen estos dos órdenes, una cosa bastante rígida, por llamarlo de alguna manera, con una construcción muy lógica, muy pragmática, y por otro lado esta otra cosa que es más hecha a mano y más suelta y que finalmente trae toda la vivencia del proyecto. Y bueno, como conclusión que yo saco de por qué nos fue mal, digamos, yo creo que logramos un poco el anhelo que teníamos, que era que trasladar la experiencia al proyecto, pero tenía muchas complejidades, yo creo. Tenía muchas complejidades quizás constructivas. Había que construirlo más, de alguna manera, que quizás otros proyectos. Yo creo que eso nos jugó también un poco, viéndolo como a la larga, bastante en contra. Y también me parece prudente transmitírselo a ustedes para que, si bien es cierto, eso también hay que ir regulándolo, me parece, en algunos casos, ¿no? Eso, muchachos. Muchísimas gracias.